Bueno, buenos días. Mi nombre es Ela Spalding, soy artista y facilitadora y suelo es una práctica que llevo desarrollando desde hace más de 10 años, desde mi plataforma de arte y ecología en Panamá, que se llama Estudio Nuboso, y ahora vivo en Mallorca desde hace 2 años y gracias a la invitación de David Barro, al llegar tuve el regalo de poder hacer este proceso de investigación que en breves les voy a explicar un poco más de qué va Suelo. Entonces, en 2024 empecé la investigación y en 2025 pudimos hacer esta serie de encuentros en la isla. Y antes de empezar, solo quiero darles un pedacito de experiencia de lo que puede ser Suelo y si gustan pueden cerrar los ojos o no, pero solo conectar con su respiración y con su cuerpo en este espacio, sobre la silla en la que están, con sus pies en la tierra, en este aljibe, aljub, que tiene su historia, que un sostenedor de agua, nuestro cuerpo también lo es, en este museo que tiene su historia antes de haber sido museo, a través del cual han pasado muchísimas obras de arte, personas. Este espacio que está frente al mar Mediterráneo, que tiene a su lado un torrente llamado Sarriera, que nace en Puigpunyent, un pueblo muy lindo en la montaña, donde tuvimos una experiencia de suelo también. Y que pues, como el agua, nos conecta a todos, aquí y ahora. Y bueno, pueden abrir los ojos si quieren o seguir escuchando con ojos cerrados. Voy a leer de la guía de campo de suelo, como dije, después de tantos años de tener suelo como práctica. Para mí el arte es no solo obras, sino un espacio de encuentro. Entonces, en sí, la facilitación para mí es es una expresión o una manera de hacer arte, y el arte también es una manera de facilitar una experiencia o una conexión o un repensar de una reflexión de lo que vivimos hoy día. Y voy a leerles de la guía de campo que también está disponible en la tienda de Espaluar, que finalmente publiqué el año pasado, pero que explica brevemente lo que es suelo. Y es una metodología para conocer más a fondo los lugares que habitamos y que a través de esa exploración se revelen tanto su valor natural y cultural como caminos para un presente y futuros más regenerativos. Es un viaje a través de la historia del lugar, sus características únicas. Es una invitación a redescubrir sus elementos fundamentales: agua, aire, flora, fauna, tierra, y a conocer las comunidades humanas y no humanas que lo conforman. O sea, suelo no solo se trata del suelo, se trata del suelo literal y del ecosistema entero de un lugar. La metodología consiste de 3 herramientas basadas en la ciencia de los suelos: la imagen de un perfil de suelo para explorar el pasado, presente y futuro, las diversas asociaciones o usos, entre comillas, y efectos polifacéticos que el suelo tiene en nuestras vidas, que sirven de avenidas de conexión, y las posibles esferas de interacción que nos ayudan a identificar dónde podemos y cómo podemos incidir en nuestro entorno. Estas esferas son de lo micro a lo macro, del cuerpo, territorio, hogar, hasta el planeta, que es como nuestro hogar macro. Y se recomienda explorar estas herramientas a través de experiencias, conversas, narraciones, caminatas, talleres, comidas compartidas, cosas que activen tus sentidos y promueva conexiones profundas. Bueno, me muevo a Suelo Mallorca 2025, que esta es la publicación que, como dijo Mercedes, estamos lanzando el día de hoy y que por favor llévense sus copias. En el caso de la Bienal B, Suelo invita a sus habitantes a conectar más profundamente con la isla a través de pequeños viajes en el tiempo y geografía,
promoviendo así el aprendizaje experiencial, el diálogo y el tejido de vínculos entre participantes de territorio. En esta primera edición, lo que hicimos fueron como una semilla, fueron 4 semillas, digamos, 4 viajes por el territorio. Iniciamos siempre con el perfil de suelo, miramos las diferentes capas del pasado profundo, el presente, lo que pasa, lo bueno, lo malo y lo feo, y hacia el posible, de ahí, a partir de esos viajes, descubrir qué pueden ser esos futuros y cuál es nuestro rol dentro de este ecosistema. Y los 4 viajes que hicimos fueron primero en Randa, una elevación desde donde aparentemente muchos geólogos se encuentran ahí porque se puede ver la isla y las formaciones de la isla muy fácilmente. Y allí visitamos un proyecto de permacultura en la ermita de Santo Honorat. Trabajamos inicialmente con proyectos regenerativos en la isla, la asociación APAEMA, que es una asociación de producción alimenticia y de ganadería y agricultura ecológica en la isla, y este proyectito de permacultura. Y en la cima de la montaña, el geólogo Lluís Moragues Aforteza, que escribió un libro muy reciente sobre la geología de Mallorca, nos contó pues, la formación de la isla. En el segundo día visitamos Puigpunyent, recorrimos una parte del torrente de Sarriera hablando sobre el tema problemáticas de agua en la isla y el arqueólogo Jaume Dellà, que ha hecho un estudio profundo sobre los sitios arqueológicos allí, nos llevó a 2 talayots contándonos pues, la historia humana, partiendo desde ese lugar. Y en uno de esos talayots hicimos un taller de artesanía con Toni Gaya, que fue como un taller de vidrio púnico. El segundo día fue en Ariant, perdón, en la Fundación Vida Silvestre Mediterránea, donde exploramos cuevas, la hidrogeología de la isla y también el trabajo de regeneración espectacular que hace la Fundación Vida Silvestre Mediterránea. El tercer día entonces fue Puigpunyent y el cuarto fue en el mar con Save the Med. Aquí tenemos a alguien que colabora con Save the Med. Y también historias de pesca y la costa en la Tramuntana con Miquel Martorell. Solo quiero leerles algunas cositas que han puesto. El libro consiste de contribuciones de los participantes. Entonces, cada página básicamente son o imágenes o textos de las personas que participaron en suelo. Y voy a leerles solo un trocito de... Esmeralda Gómez Galera es curadora de arte y escribió un poema que dice: Mallorca, dice el geólogo, debía tener unas playas fantásticas, tropicales, de esas que ya no están, que habitaron un tiempo geológico, millones de años atrás, una costa invisible, sumergida en capas de piedra y tiempo, ajena al ritmo de las sombrillas, al vaivén del turismo. Qué extraña belleza saber que esta isla descansa sobre la memoria de un mar perdido. Algunas palabras que surgieron: fuente, movimiento, cuevas, interior, estar, absorber, aprendizaje. De Jaume, el arqueólogo, escribió: la identidad no se hereda de manera automática, se construye también con la experiencia, el cuidado y la participación activa en la vida del territorio. Decimos que la tierra no es amada por el que nace en ella, sino por el que la cuida. La naturaleza es mi tiempo, la miro y veo el universo. Gracias a Suelo, la frase mirar por donde pisas, antes atribuida a evitar resbalones y traspiés, adopta un nuevo significado para mí. Ahora sé que mirar por donde piso supone mirar lo pequeño, pero importante, que se encuentra bajo nuestros pies. Aquello que nuestros ojos no captan a simple vista, pero que resulta imprescindible para conservar lo que nos conecta con el mundo, el lugar del que solo somos una pequeña parte. Bueno, entre esas hay más reflexiones. Y mi reflexión desde haber hecho estos días de campo, abril, mayo y junio,
es que me he encontrado con muchos artistas de la Bienal B, me he encontrado con otros participantes de lo que se está proponiendo con la Bienal B y todos que no pudieron participar en Suelo me decían, me gustaría participar. Y luego he estado conversando con miembros de la Alianza Mar y Tierra, que son muchos de los que están haciendo el trabajo en territorio, regenerando esta isla, protegiendo sus valores, además de artesanos, artistas, bueno, todo el mundo de posibilidades y de trabajo increíble, y de todas las voces que ya hemos escuchado, de las intenciones que hay desde los sitios de poder también y de gestión en esta isla. Y para mí, pues, Suelo Mallorca lo veo como un comienzo y una posibilidad de un potencial enorme donde pudiéramos unir a estas personas que están haciendo el trabajo en territorio con todos los artistas que ya están queriendo hacer este trabajo interdisciplinar, con experiencias más profundas de más tiempo, como dijo Alastair, estas cosas toman tiempo, pues creo que uniendo esfuerzos con conciencia, que es lo que estaban haciendo y que estamos haciendo en el día de hoy, tenemos un chance de un futuro más relativo y hermoso. Y gracias. Gracias, Mercedes.